hermanos, nosotros vamos a tener la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Si se van a no se asusten, ¿verdad? Es parte de la lluvia que está cayendo. Bendiciones, dijimos, de parte de Dios. Si les dijera que nos podemos ir, sí está lloviendo muy fuerte, pero primeramente Dios, yo creo que cuando terminemos ya va a estar más tranquilo. Bien, hace muchos años existió un hombre muy sabio, en gran cantidad sabio. Dios le había dado esa gran bendición de tener ese tipo de sabiduría. A tal grado llegó la sabiduría de este hombre que venían reyes y reinas a ver la majestuosidad del reino y a comprobar que este hombre verdaderamente era muy sabio. ¿Se acuerdan de quién es? Salomón. ¿Sí? Y este hombre, Salomón, dentro de las grandes cosas que escribió cosas referentes a la vida. Y entre las cosas referentes a la vida que Salomón escribió fueron cuando decía que había tiempo, que todo en la vida tiene su tiempo, todo en la vida tiene su tiempo, tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de plantar y tiempo de cortar. ¿Sí? Y empezó a escribir cosas así acerca de la vida. Tiempo de ganar y tiempo de perder. Todo tiene su tiempo. Y aunque haya pasado hace muchos años estas palabras, todavía, hermanos, podemos aplicarlas, esas palabras, a nuestra vida. Tiene mucha vigencia ahora en la actualidad, porque nos ha tocado pasar por momentos como los que menciona Salomón. Nos ha tocado vivir y ver esos momentos de los cuales tiene, o que le tocó vivir, o que le tocó exponer a Salomón. Y lo veía, hermanos, en esta oportunidad que tenemos de ver a Pedro, hermanos, lo vemos en esta ocasión, cómo él hubiera cambiado su vida, cómo la vida de Pedro hubiera cambiado
totalmente. El Señor Jesús se acerca a la barca y empieza a acercarse a ellos, y ellos se asustan porque creen que es un fantasma. Dice la palabra de Dios que tenían miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vientos eran fuertes y la tempestad estaba fuerte, y luego aparte a ver al Señor Jesús caminando sobre las aguas, era algo especial, era un momento especial lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo en ese momento. Si Pedro hubiera aprovechado la oportunidad, hombre, Pedro se hubiera hecho bien famoso. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque le dijeron, es el Señor Jesús, dice, y dijo él, si eres tú, Señor, haz que yo también camine sobre las aguas. Y le dijo el Señor Jesús, ven. Y Pedro, hermanos, se baja, ¿sí? Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pedro, hermanos, si hubiera aprovechado el poder que Dios le estaba dando, Pedro se hubiera aprovechado la oportunidad que tenía en esos momentos, Pedro se hubiera hecho famoso. ¿A qué se dedicaba Pedro? Él había sido pescador y se dedicaba a eso. Ya no iba a necesitar una barca para pescar, podía ir a todos los lugares, podía caminar sobre las aguas. Dios le había dado, el Señor Jesús le había dado un poder que nadie tenía. Empezó a caminar sobre las aguas, su vida hubiera cambiado, hubiera sido bien famoso Pedro si hubiera aprovechado la oportunidad. Y aquí en Mateo capítulo 14 vemos narrada, hermanos, esa historia, la historia de Pedro. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta historia, hermanos, nos trae muchas enseñanzas, grandes enseñanzas. Y lo primero que podemos aprender de esta historia, hermanos, es que Dios nos da muchas bendiciones. Dios nos bendice en gran manera y de muchas formas. Dios nos bendice en muchas formas, hermanos. Y el Señor, el apóstol Pedro tuvo en su poder eso, una bendición de parte de Dios. Aprovechar las oportunidades, aprovechar que lo podía hacer. Pero, hermanos, el problema de Pedro fue diferente. ¿Cuál fue el problema de Pedro, hermanos? Que Pedro empezó a ver el viento. Empezó a ver el viento que levantaba, hermanos, las olas. Empezó a darse cuenta que no era normal algo que estaba pasando, que era el hecho de que él estuviera caminando sobre las aguas. Empezó a ver los vientos contrarios, empezó a ver las situaciones que estaba viviendo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, porque recibimos de parte de Dios muchas bendiciones y las tenemos delante de nosotros. El problema, hermanos, que muchos de nosotros no enfocamos nuestra mirada en las bendiciones que recibimos de Dios. ¿Saben en qué enfocamos la mirada nosotros? En lo que no estamos recibiendo. Muchas veces ese es el problema, en lo que no estamos recibiendo. No nos enfocamos en las bendiciones de Dios, nos enfocamos en otras cosas que no estamos teniendo. Y al momento de quitar la mirada de las bendiciones de Dios, empezamos a hundirnos. ¿Por qué? Porque empezamos a ver la pobreza que hay en el mundo, empezamos a ver las enfermedades que hay en el mundo, empezamos a ver la maldad que hay en el mundo, empezamos a ver la discriminación que hay en el mundo, empezamos a ver todas aquellas cosas que son vientos que soplan alrededor nuestro y que nos dan miedo. Y nos hacen cambiar el enfoque, nos hacen cambiar la mirada. Ya no vemos las bendiciones de Dios y empezamos a hundir. ¿Por qué? Porque perdemos el enfoque. ¿Cuántas veces, hermanos, siendo fieles al Señor? ¿Cuántas veces, hermanos, siendo constantes en el Señor,
viene cualquier ráfaga de viento contraria y nos hace alejarnos de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios? ¿Cuántas veces hemos perdido la visión del Señor? ¿Cuántas veces le hemos puesto más atención a otras cosas que a las bendiciones de Dios? Hermanos, Dios nos bendice todos los días. Todos los días nos bendice el Señor. Todos los días. El problema, hermanos, que nos hemos acostumbrado a tener esas bendiciones de Dios. Nos hemos acostumbrado a tener esas bendiciones de Dios todos los días, que dijimos, no, es que esto Dios ya me lo está dando automáticamente. No, son bendiciones de Dios. Y tenemos esas bendiciones, hermanos, para honra y para bendición nuestra. ¿Cuál es, hermanos, la ráfaga de viento? ¿Cuál es el viento contrario que muchas veces nos hace hundirnos? Muchas situaciones, hermanos, que nos hacen perder el enfoque y no seguimos al Señor. Y hay un poder especial en nosotros. Hay un poder especial que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha dado. Cuando Juan, hermanos, al inicio de su evangelio, ahí en el capítulo 1, hermanos, escribió unas palabras que deben de llamar la atención. Las hemos leído infinidad de veces, pero hoy quiero que las veamos de una manera más profunda, hermanos, y que las veamos más detalladas. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Fíjese lo que dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estaba refiriéndose a los judíos. Él había venido a los suyos, porque él había venido única y exclusivamente a las ovejas descarriadas. ¿De quién? Del pueblo de Israel. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y nosotros nos consta que no le recibieron, inclusive hasta le llevaron a la muerte. Pero dice el versículo 12, aquí donde entramos nosotros. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio que potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben qué es lo que dice la versión popular? En cuanto a lo que dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio poder. Les dio poder. ¿Cuál es el poder que nosotros tenemos? El poder que nosotros los cristianos tenemos, ¿saben qué es? El ser llamados hijos de Dios. Ese es el poder, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos de parte del Señor. Tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios. Que al momento que nosotros hemos venido a la obediencia, ahora tenemos ese poder. Lo tenemos, así como Pedro cuando se bajó de la barca tenía el poder de caminar sobre el agua. Nosotros tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios. Y lamentablemente nosotros no nos damos cuenta del poder que tenemos. ¿Por qué? Porque perdemos como Pedro el enfoque de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y nos ponemos a ver otras cosas. Pero simplemente, hermanos, con el hecho de ser hijos de Dios, tenemos poder. Dice, Dios les ha dado poder. ¿El poder de qué? El poder de ser llamados hijos de Dios. Otra cosa que aprendemos en esta historia. ¿Cuántos pasos creen ustedes dio Pedro? ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos pasos daría Pedro en el agua? Pues dicen que empezó a caminar. Y el Señor Jesús estaba a una cierta distancia de la barca. Yo le preguntaba al hermano Laurito ahorita que veníamos, ¿cuántos pasos crees que caminó Pedro? Y dice, pues no dice, empieza a buscar ahí, no dice cuántos pasos dio. Pero llegó ahí a una conclusión, dijo, lo suficientes como para estar cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando empieza a hundirse, Jesús estira la mano y lo saca. Lo salva y lo lleva a la barca.
los pasos. A veces, hermanos, yo no digo que las circunstancias de la vida nos obligan a eso. Para eso son las cosas que sufrimos en este mundo, para probarnos qué calidad de cristianos somos, qué calidad de seguidores del Señor somos. Las cosas no pasan por cualquier cosa. Las cosas que nos toca vivir, buenas y malas, son para irnos perfeccionando, ¿sí?, en nuestra vida como hijos de Dios, ¿sí? Y nos van preparando y nos hacen ver, hermanos, ¿sí? Nos hacen ver muchas veces nuestra suerte cuando no nos va bien. Cuando nos va bien, yo creo que todos somos felices y quisiéramos que siempre nos va bien. Pero también no valoraríamos las situaciones buenas que nos pasan si no tuviéramos que enfrentar situaciones malas, ¿sí? Por eso valoramos cuando nos va bien, porque nos ha tocado pasar alguna difícil. Y vaya que a muchos les toca pasar difícil, ¿sí?, más que nosotros. A veces nosotros nos quejamos, pero no, hay muchos más que les pasan muchas cosas más malas que a nosotros. Pero el caso, hermanos, es que de todas ellas aprendemos para ser mejores. Pero, hermanos, yo les voy a decir algo: cuando nos va bien, todos vamos a estar agradecidos a Dios. Cuando nos vaya mal, hermanos, procuremos estar lo suficientemente cerca del Señor para que pueda levantar. Esa es la idea. Pedro caminó lo suficiente como para estar tan cerca de Jesús, que al momento que Pedro le dice, Señor, sálvame, el Señor está ahí. No nos alejemos tanto. Cuando los vientos contrarios vengan a nuestra vida, no nos alejemos tanto del Señor, no nos alejemos tanto de Dios, porque después no va a alcanzar a salvarnos, ¿sí? Pues, hermanos, Pedro estuvo lo suficientemente cerca allí, caminó sobre las aguas. Hermanos, cuando yo vi esta historia, veía lo que dice al principio: el Señor Jesús mandó a sus discípulos a que se fueran de la barca, a que se fueran ellos solos. Él les pidió a la gente, y en lugar de irse a la barca con ellos, se fue, dice, a un lugar aparte a orar. Cuando yo vi esa historia, como que el Señor Jesús ya sabía lo que iba a pasar. El Señor Jesús sabía que sus discípulos se iban a enfrentar a esa tempestad, a ese mar que se iba a embravecer, y que las olas iban a soltar la barca. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Y de una manera u otra ya estaba planeado por Él. No fue una casualidad, todo ya estaba planeado por Él. Quería saber Jesús, hermanos, qué tanta fe había en esa barca. Quería saber qué tanta fe había en esa barca. Estaban sus discípulos ahí y quería saber qué tanta fe había. ¿Cuánta fe encontrará el Señor Jesús? Si quisiera saber cuánta fe hay aquí. ¿Qué cosas tendrían que pasar en nuestra vida? ¿O qué cosas tienen que pasar en nuestra vida para que le podamos demostrar nosotros a Dios cuánta fe tenemos? A veces no lo dejamos muy convencido y nos vuelve a pasar otra situación y otra situación, y nos está pidiendo que le demostremos que somos hombres y mujeres de fe. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Hallará fe Dios en la tierra? ¿Hallará fe Dios aquí en este lugar, en esta hora? Hermanos, que no nos asuste, hermanos, las cosas que nos pasan alrededor. Que seamos capaces de reconocer a Jesús, hermanos, aún en la oscuridad de la noche. Aún cuando se vaya la luz, reconocer a quien tenemos enfrente. ¿Sí? Reconocerlo. No ruego que los quites del mundo. Recuerdo cuánto me llama la atención esas palabras de súplica de parte del Señor Jesús hacia Dios. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios, hermanos, tiene control de todo. A Dios no se le pasa nada.
Dios tiene control sobre cada una de las cosas que nos toca vivir en nuestra vida. Por lo tanto, y como nosotros no podemos tener ese control, tenemos que tener fe en quien sí lo tiene, en quien sí tiene ese control. Hermanos, muchas veces, y lo preguntábamos ayer, una de las preguntas que se hicieron ayer, hermanos, en la dinámica que participamos con los jóvenes, era una pregunta: ¿qué personaje te ha llamado mala atención? ¿Cuál personaje te llama mala atención y por qué? Y esa me tocó responderla a mí también. Yo les decía, a mí me ha llamado la atención Pedro. Más allá del carácter que tenía, tan explosivo, ¿sí? Siempre salía Pedro, cualquier cosa, Pedro y Pedro para allá. Pero no tanto por eso me llama la atención Pedro. Me llama la atención Pedro, hermanos, por este pasaje en especial. ¿Sí? Me llama la atención Pedro por este pasaje en especial. Que Pedro, hermanos, fue el único que se bajó de la barca a caminar sobre el agua. A veces lo criticamos mucho porque empezó a hundirse y vio las olas y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Y ahora yo les hago una pregunta: si Pedro era un hombre de poca fe, los que estaban en la barca, ¿cuánta fe tenían? Pues tenían menos fe que Pedro, porque Pedro fue el único que se bajó de la barca. ¿Sí? Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo el Señor. ¿Sí? Pedro está allí, hermanos, fue el único que se bajó. Y los demás, el Señor, hermanos, quiere que nosotros le busquemos y que tengamos el enfoque correcto hacia Él. El apóstol Pedro falló porque dejó de confiar en Jesús. Al principio, cuando se baja de la barca, sí confía. Después que empieza a caminar, ya no confió. Por más fuerte, hermanos, por más fuerte que soplen los vientos en nuestra vida, por más fuerte que se levanten las olas alrededor nuestro, nada nos va a hacer daño si Cristo está con nosotros, si tenemos a Cristo con nosotros. Hermanos, en nuestras manos está la decisión si seguimos caminando o nos paramos a ver el viento y las olas que están alrededor nuestro. Si se fijaron, hermanos, ¿por qué Pedro empieza a caminar sobre las aguas? ¿Se fijaron por qué? Porque el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Ven. ¿Alguien más había antes caminado sobre las aguas? Le digo, Pedro se había dedicado en su vida, antes de ser discípulo de Cristo, Pedro había sido pescador y tenía algunos compañeros de los apóstoles, habían sido pescadores junto con él. Y nadie había caminado sobre las aguas. Ellos lo sabían claramente. ¿Algunos de ustedes han caminado sobre las aguas? No, nadie, ¿verdad? Pero Pedro dice, nadie ha caminado sobre las aguas. Yo sí quiero caminar. ¿Sí? Yo sí quiero caminar. Y el Señor Jesús le da una orden sencilla. Jesús le dijo, ven. Y ante la palabra de Jesús, Pedro obedeció. Indicaba que fuera hacia Él, que se acercara a Él, hermanos. Cuando nosotros vinimos a la obediencia fue porque Cristo nos dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cansados. Dijo, vale, yo estoy trabajado y cansado. Y dijo el Señor Jesús, yo los haré descansar. Vengan, muévanse. El Señor Jesús dice, vengan. El Señor Jesús, hermanos, hace esa invitación. Que nada te detenga, ven. En una ocasión le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame que vaya primero y entierre a mis padres. ¿Se acuerdan? Pero déjame primero que vaya a entierre a mis padres. Pero primero déjame, voy a ir a despedir a los que están en la casa. Pero primero déjame y esto. No, dice el Señor Jesús, ven y sígueme. La mañana se le habló a los niños acerca de los apóstoles. Se habló acerca de Mateo, ¿no? Se habló acerca de Mateo. Y me preguntaba la hermana, ¿qué puedo decir de Mateo? Pues muchas cosas, dice, pero no viene gran cosa de Mateo. Pues vino una gran cosa. Mateo era un hombre rico, era un hombre que cobraba impuestos. Y el Señor Jesús pasa a un lado de Mateo y le dice, ven,
Y sigue, ¿y saben qué hizo Mateo? Dejó todo. Inmediatamente dejó todo y siguió al Señor Jesús. ¿Qué más quieres que haya hecho Mateo? Lo dejó todo inmediatamente cuando dijeron, ven. Él lo dejó todo. Y no era cualquier cosa, porque era cobrador de impuestos, era publicano. Y tenía muchas cosas que dejar. Y dice, dejando la mesa donde cobraban los impuestos, se fue y siguió al Señor Jesús. Lo siguió. Hermanos, la diferencia que había, o la distancia que había entre el Señor Jesús y Pedro, no nos dice la palabra de Dios cuánta distancia había. Pero el Señor quiere que sigamos avanzando nosotros. Y Él hubiera querido que Pedro hubiera seguido avanzando. Él quiere que nosotros avancemos. Quiere que nosotros luchemos. Hay cosas que nos van a interferir para que no avancemos. Y a veces nosotros nos preocupamos mucho por las cosas de este mundo, por las ráfagas de viento de este mundo. ¿Y saben cuáles son esas ráfagas? ¿Sí? Aquellas ráfagas que también atribulaban o hacían que la gente en el tiempo del Señor Jesús se afanara. Y decía el Señor Jesús, es que no os afanéis. Muchos nos preocupamos y quitamos el enfoque del Señor Jesús porque pensamos, ¿saben cuándo? ¿En qué pensamos? Ahorita yo estoy seguro que muchos estamos pensando, ¿y mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Y luego aparte que llovió muchísimo, ¿qué voy a hacer mañana? Pero hay unos más atrevidos, hermanos, porque llegamos a pensar en la semana que entra, ¿qué voy a hacer? Y nos afanamos. Pero todavía hay muchos más, hermanos, que se afanan tanto más y dicen, ¿y el mes que entra qué voy a hacer? Todavía mucho más. Hermanos, el Señor Jesús nos invita y nos dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Se acuerdan que vimos en la mañana? Lo único que tenemos cierto es hoy. Mañana quién sabe. Hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pedro no culpó a nadie de su falta de fe. Somos muy dados a veces de echar la culpa a los demás, pero no le echó la culpa a nadie más. Pedro le faltó fe. Ni se escudó, bueno, pero yo tengo más fe que el hermano David. Tampoco. ¿Sí? Tampoco lo hizo así. Yo no sé, hermanos, pero dice, es que ninguno me apoyó. Ninguno de mis compañeros me apoyó. No, hermanos, tampoco. No se quejó el apóstol Pedro. Él sabía, hermanos, que la decisión que él había tomado para bajarse de la barca, él la había tomado y se hacía responsable, hermanos, de lo que había hecho. Una cosa les voy a decir, hermanos, ya vamos a concluir. Una cosa sí les voy a decir, siempre va a haber tempestades. ¿Sí? Siempre va a haber tempestades. Siempre va a haber vientos en nuestra vida. Siempre va a haber. Eso es irremediablemente, siempre lo vamos a tener. Tempestades, momentos difíciles, momentos complicados, eso lo vamos a enfrentar. Siempre va a haber. Habrá momentos en que en nuestra vida haya apagones de luz. Y cuando hay apagones de luz, ¿saben qué pasa? No sabemos ni para dónde arrancar. Aún si los niños, dice uno, dice, no, es que los niños tienen miedo. No, nosotros también. Se va la luz y decimos, y nos asustamos. ¿Y qué voy a hacer? Va a haber apagones. Va a haber apagones de luz en nuestra vida. Son inevitables, hermano. ¿Sí? Hay esos apagones. Va a haber momentos oscuros que vamos a tener que pasar. Pero de nosotros depende seguir avanzando o nos hundimos. Hermanos, un ejemplo muy sencillo. Si vamos avanzando por este pasillo
Así, sinceramente, sin que les quede nada. Vamos caminando por ese pasillo y a la mitad del pasillo se va la luz. ¿Qué hacemos? ¿Qué ven? Nos paramos. Pero, y el pasillo lo hemos caminado. ¿Cuántas veces hemos caminado este pasillo? No, pero muchas veces. ¿Por qué nos paramos si ya sabemos que no hay nada en el pasillo que nos estorbe? ¿Por qué nos paramos? Porque tenemos miedo a tropezar. Porque tenemos miedo ¿a qué? A la oscuridad. Muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros en nuestra vida nos sucede lo mismo. Viene cualquier cosita que no la teníamos prevista en nuestra vida y nos hace pararnos en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Si hemos pasado situaciones más difíciles antes, ¿por qué ahora cosas pequeñas nos detienen? Sí, oye hermano, pues aquí no me ha pasado una así, pero si la palabra de Dios te está indicando que van a venir esas situaciones, si ya sabes que van a venir, ¿por qué te detienes? Hermanos, de nosotros depende, en esos momentos difíciles en nuestra vida, depende, es decisión nuestra, si seguimos avanzando, no nos paramos, y todavía hay muchos más. Hay muchos que vienen esas situaciones, se paran y se ponen a qué? Se paran y se ponen a lamentarse. ¿Sí? Se ponen a lamentarse. Hermanos, por más fuerte que soplen los vientos, hermanos, ¿saben qué va a pasar? La tempestad ahorita venía bien fuerte, ustedes no la vieron, algunos sí la vieron. Pero la tempestad venía bien fuerte, el viento ahorita estaba soplando bien fuerte, por eso se iba la luz. ¿Sí? Pero por más fuerte que soplen los vientos, va a llegar un momento en que se van a parar. O siempre ha habido tempestades fuertes aquí en nuestra ciudad, ha habido tempestades fuertes y se quitaron. Sí. ¿Cuánto fue lo máximo que han durado? Una vez nos tocó reunirnos en casa de nuestra hermana Bertis y terminamos la reunión, hermanos, empezó el viento bien fuerte. ¿Cuánto duró el viento? 1 hora. ¿Se acuerdan? Bien fuerte. Hizo muchos estragos. Pero llegó un momento en que se quitó. En nuestra vida es así, hermano. Va a haber momentos en que en nuestra vida vengan vientos fuertes, pero ténganlo por seguro que no son eternos. ¿Sí? Va a llegar un momento en que van a ceder y se van a acabar. Yo les voy a decir una fórmula. La fórmula bien sencilla que nos enseña esta historia. ¿Cuándo se acabó la tempestad? ¿Cuándo se acabó la tempestad? ¿Cuándo se acabó el viento? ¿Cuándo se acabaron las olas altas en el mar? ¿Qué dice la historia? El Señor Jesús saca a Pedro porque se estaba hundiendo en el agua y los dos van y se suben a la barca. Y al momento, hermanos, en que el Señor Jesús está en la barca, ¿qué pasó con la tempestad? Ya no hubo tempestad. La tempestad se acabó. La fórmula es muy sencilla. Cuando la tempestad viene a tu vida, agárrate de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? ¿Se me va a quitar la tempestad? No. El Señor Jesús no va a dejar que te hundas. Tómate de Él. Agárrate de Él. No lo dejes ir. ¿Sí? No lo dejes que se vaya. Esa es la invitación, hermanos. Los vientos pueden soplar muy fuertes, va a haber agua levantándose, nos van a caer en el rostro, hermanos. Pero vamos a seguir avanzando si Jesús está con nosotros. Tarde o temprano, la tormenta se va a acabar. Una de las tormentas más fuertes que pasamos o que llegamos a vivir los seres humanos es la partida de alguien. ¿Sí? Lo duele y es una tempestad, hermano. Se vienen tempestades en nuestra vida cuando perdemos a alguien. ¿Alguien recuerda haber perdido a alguien alguien de ustedes recuerda a alguien que perdió o a alguien que hayan perdido y que les haya dolido bastante? ¿El dolor duró para siempre? No.
Dolió en su momento, duele en su momento, se extraña, pero la tempestad se calma. Y he oído, hermanos, frases que gracias al Señor, que lo tenemos a Él, la tempestad se calma más rápido. Y comprendemos y asimilamos esos momentos. Así es. Es que yo no lo voy a soportar. No, sigo soportando. Es que yo no sé cómo le voy a hacer para seguir viviendo. Sí, hermanos, sí aprendemos a seguir viviendo. Pero la ventaja es que Jesús te invitemos a subir a nuestra barca. Hermanos, hay que correr nuestro camino con el Señor con optimismo. Podemos ganar siempre y cuando el Señor Jesús esté con nosotros. Decía Romanos, el apóstol Pablo a Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, decía unas palabras con las cuales quiero terminar. Romanos, capítulo 8, versículo 18, y que pueden servir, hermanos, también de aliento para todos nosotros. Capítulo 8, versículo 18 de la carta de Romanos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. No se compara, lo que nosotros llegamos a sufrir aquí no se compara con lo que vamos a recibir más adelante. Y alguien me dijo, sí, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. No, antes. Cuando aprendemos a vivir con Cristo, las bendiciones del Señor Jesús, las empezamos a recibir pero mucho tiempo antes. Así como aquel que es malo no tiene que esperar a que venga el Señor Jesús para recibir su merecido en el infierno, siempre tiene que pagar. Alguien decía al hermano Juan, siempre tenemos que dar un abono antes. También, hermanos, en nuestra vida espiritual, si hacemos las cosas bien delante del Señor, no tenemos que esperarnos a recibir la vida eterna para gozar de esa gloria, sino que empezamos a recibir las bendiciones del Señor Jesús mucho tiempo antes. Somos hijos de Dios y tenemos poder. Dios nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Dios nos ha dado el poder de ser hijos de Él. De nosotros depende, hermanos, si triunfamos o perdemos en nuestra vida. Vendrán tiempos en los cuales nosotros podemos decir que va a ser difícil, pero también vamos a poder decir, lo logré. Salí ganador, salí victorioso. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De los que ganan o de los que pierden? ¿De los que se rinden o los que avanzan a pesar que a veces los vientos no los dejan caminar? Independientemente de una u de otra manera, si tienes a Jesús en tu vida, siempre vas a ganar. Confiar, dice, yo he vencido al mundo. ¿No quieres tú echar mano de esa salvación? La invitación está allí en pie. Y no solamente para quien no ha obedecido al Señor Jesús, sino también para cada uno de nosotros que a veces sentimos que nos estamos hundiendo. No tengan miedo, Señor Jesús está ahí cerca. ¿Qué le voy a decir? Señor, sálvame que perezco, sálvame que estoy sufriendo, sálvame que me estoy hundiendo. Hermano, esa es la invitación en esta noche. A pesar de que está oscura, pero esa es la invitación. Señor Jesús nos invita a que echemos mano de esa salvación. Hermano David, tiene preparado una invitación. Vamos a estar de pie, la invitación también está de pie para que podamos tomarnos de la mano del Señor.